Krishnamurti fue quien más me enseñó esa idea de la inteligencia, que no tiene nada que ver con la producción o el pensamiento o escribir libros o dar conferencias o ser un gran científico o un gran artista, sino con una forma de ver la vida o de vivir, más que nada, lo que se llama la vivencia. Y los antiguos llamaban intus legere al intellectum, la posibilidad de leer adentro, me había dicho alguien, ¿no? Leer dentro de las cosas, y bueno, y es difícil eso. Pero también me pasa que cuando hago videos y no videos, perdón, posteos y escribo o hablo así por Facebook con alguien, hago un comentario, no sirve. Por eso hago un video, porque no sirve, porque uno dice una cosa y el otro responde otra, pero uno tiene otras 1000 respuestas a eso, que son aspectos de algo que no se está viendo. Es decir, que lo que yo intento decir es que cada cosa que uno dice, la dice desde un lado, que es una perspectiva que no abarca la totalidad. Y entonces la inteligencia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hubo filosofías que intentaron abarcar esa totalidad, por ejemplo la de Hegel, que mucha gente lo desprecia por ignorante, por no comprenderla, que es la visión dialéctica, es decir, poder ver las cosas desde más de un punto de vista, o verlas como una evolución histórica, o verlas como tesis y antítesis y respuestas de forma dialógica o dialectal, como lo planteaba Platón en la idea de la dialéctica. Es decir, ya que no podemos abarcar la totalidad, ya que no podemos ser el todo, ya que no podemos ser Dios ni dioses, y somos humanos, y somos acotados, y somos limitados, por lo menos, ya que yo digo una cosa y otro dice otra, ¿cómo alcanzo una manera en la cual no haya una confrontación, sino que mi verdad y la tuya sean verdad? Eso yo lo dije en mi carrera de filosofía cuando era estudiante. Y mi profesora de filosofía moderna y de teoría del conocimiento me dijo, bueno, ponelo, escribirlo en algún lado, esta idea que es como una intuición que tenés. Entonces, bien, quizá nunca lo escribí, o sí, en algún lado. Por lo menos hice 2 videos sobre esto, y este sería el tercero, que probablemente va a quedar acá en Facebook. ¿Cómo hacemos para ver todas las aristas que tiene algo? Porque la ciencia tiene un lenguaje y el arte otro, y cada uno tiene su manera, y la religión otro, y la filosofía otro, y no es que sean la verdad última, como pretendía Hegel. Porque siempre estamos acotados por el ser humano, que puede percibir las cosas a su manera. Es las pretensiones de la religión, de las ideologías, de explicar el universo entero, incluso de la ciencia materialista moderna, e incluso de la filosofía al estilo de Hegel, son pretensiones soberbias e ignorantes. Es decir, mucho más interesante es el Zen o las posturas místicas, que son humildes, y desde su punto de vista dicen, bueno, dicen como insinuaciones. Hace poco estaba leyendo a Charles Fort, o sea, una referencia a Charles Fort, que fue el primer investigador de los misterios, de las cosas sin explicación que existen en el mundo, como las lluvias imposibles. Fue un hombre que investigó y murió muy joven en Estados Unidos en el año 1920, 1930. Y él decía que tenía que haber una nueva forma de conocimiento, ¿no? Nuevos órganos, no la lógica aristotélica o el no un órgano del Bacon, de la inducción, sino más y más, siempre una postura abierta. Por ejemplo, Feyerabend, que escribió Contra el Método, él dice, incluso en la ciencia, o sea, en la investigación, tienen que validarse la alquimia, la astrología, el yoga, todas las sabidurías ancestrales, el chamanismo. Claro, él generó un escándalo cuando dijo esto, pero lo que estaba mostrando era una apertura mental que pueda entender que en un universo infinito, en una mente limitada, hay distintas formas de acceso a cosas que incluso los antiguos tenían y que nosotros no tenemos todavía, y no usaban el método científico moderno.
Entonces, ¿cómo es que llegaron a esas conclusiones que hoy en día se están revisando y viendo, incluso desde la más alta ciencia, que es la física? ¿Acaso no había una intuición, un órgano, una captación que podía conectar con niveles que desde los modos modernos, usuales, académicos, de la formación universitaria o de las escuelas, que son como máquinas de picar carne, como te muestra la película Pink Floyd, no se pueden abarcar o entender? O sea, lo que quiero decir con esto es que eh, yo digo algo y alguien interpreta algo de lo que digo, o alguien dice, entonces lo ve desde sus condicionamientos y a su vez piensa que hasta ahí se llega, y no termina ahí la cosa. No termina en una ideología, no termina en una explicación científica que siempre es provisional hasta tanto se demuestre lo contrario y existe una ley falsable, es decir, algo que false la ley, como diría Popper, y que por lo tanto hay que crear una nueva explicación, como pasó con Einstein, con Newton, con ahora la física cuántica, con las distintas modelos del universo, con la teoría del todo. Es decir, quiero decir, uno tiene que tener siempre esa especie de respirar, esa naturaleza que diga, pará, esto es por ahora, esto lo estoy diciendo ahora, pero dentro de un rato te digo otra cosa, porque las palabras son nada, el pensamiento, el sentimiento son siempre muy rudimentarios y nunca abarcan ni la realidad ni la totalidad. Y vos me dirás, bueno, pero ¿estamos encerrados en una cárcel de palabras acaso? Bueno, el lenguaje es la casa del ser, decía Heidegger. Quizá desentrañando el lenguaje podamos entender los misterios de todo, ¿no? Es decir, entendiendo que el lenguaje son símbolos que hacen referencia a algo, y entendiendo el mecanismo del lenguaje, vemos cómo estamos condicionados al captar las cosas. Entonces, en el mundo escrito virtual, la gente escribe y todos piensan que, bueno, ya está, ya tengo la verdad, ya entendí, me habló el cura, me habló el pastor, me habló el científico, yo ya encontré, o me habló el filósofo. No, no es así. Por eso mi postura filosófica es la suspensión del juicio, ¿no? Escéptica. Es decir, bueno, hasta una postura podría decirse agnóstica, es decir, bueno, yo estoy entendiendo esto, y entonces prefiero la visión mística o poética o artística, porque de alguna manera no cierra, sino que abre. Y la filosofía entendida como una apertura constante es algo que a mí me da una tranquilidad de saber que después se puede corregir, que después se puede ampliar, que después se puede revisar, que después se puede mirar desde otro punto de vista aquello. No cerrar, siempre abrir es mi idea, ¿no? Porque cada vez que yo digo algo, yo me respondo a mí mismo con contradicciones o objeciones a lo que estoy diciendo, porque me doy cuenta que lo que estoy diciendo es muy acotado y que siempre tiene una gran limitación. Esas limitaciones, por ejemplo, Kant las percibió, Emmanuel Kant, cuando habló de la crítica de la razón pura, y dijo que la sensibilidad y el entendimiento eran nuestras dos maneras de captar el mundo, uniendo intuición y concepto, o sea, lo sensible y lo inteligible. Ahora bien, existe algo que trasciende eso, que Platón lo ponía en el plano de la noesis, es decir, las captaciones más profundas de la realidad, o sea, metafísicas. Y Kant dice, bueno, eso yo no lo puedo alcanzar. Después viene Schopenhauer y otros señores dicen, sí, podés alcanzar el noúmeno, y eso está en la voluntad o en la inteligencia o en lo que esté más allá, ¿no? Ahora, el problema es que una vez que captamos el noúmeno, o sea, lo que está detrás, ¿qué son las cosas? Los científicos lo ven de forma totalmente limitada, de una forma materialista y a veces son totalmente acríticos de sí mismos, o sea, no son capaces de ver las limitaciones de su sistema. Los artistas lo ven de una manera emocional y a veces son más certeros que los científicos al ver la realidad. ¿Por qué? Porque en sus afirmaciones de lógica paradójica, al no decir y no decir, hola Pablo, un abrazo y a los que estén viendo.
Entonces, al decir y no decir, de alguna manera el lenguaje de la metafísica, como dice Urban, es un lenguaje poético porque es figurativo y entonces no cierra. Es como enseñaba Rumi y todos los grandes y Jesús, usar parábolas para poder señalar aquello a lo cual no se puede hablar, porque no entra en el idioma. Entonces son intuiciones, son percepciones, son momentos. Diría la intuición, diría Bersón, ¿no? Cuando uno de pronto capta una verdad en su vida, que es la única que captó, y todo el resto son escoria y cenizas, ¿no? No es la verdad, esa verdad captada. Pero sobre eso trabaja el filósofo, sobre eso trabaja el artista, sobre eso trabaja la persona, es decir, se apoya en esa percepción que tuvo una sola vez, tal vez en su vida, ¿no? Como Plotino cuando hablaba de las iluminaciones o del éxtasis. En el éxtasis o la iluminación, en la visión beatífica que dirían los medievales, uno de pronto percibe esa naturaleza de la realidad. Le pasó a Tomás de Aquino cuando vio, ¿qué vio? Vio que todo lo que había escrito no valía nada comparado con la visión divina. Entonces, cuando queremos agarrar a Dios y lo metemos en una religión, en un libro, ahí está el gran problema. Es decir, cuando lo queremos encerrar, o sea, ¿cómo escapamos de esa trampa? Bueno, la manera de escapar es la inteligencia. ¿Y qué es esa inteligencia? Es una percepción alerta, diría Krishnamurti. Estar siempre atentos, sobre todo a uno mismo, no tanto al afuera, a uno mismo, y ver cómo uno encierra constantemente los conceptos, y ver cómo uno encierra a las personas, y cómo crea imágenes constantemente, y cómo estructura las cosas a un modelo viejo y muerto, donde la vida no entra. Ahí entra Nietzsche, Dilthey, Bersón, los filósofos de la vida, los místicos, dicen, no, pará, vos no podés encerrar en tu mirada cerebral pequeña la realidad. Podés hacer pinceladas que siempre están muertas, que siempre son acotadas, que siempre son limitadas, que siempre llegan hasta ahí. Cuando yo digo algo de política, de religión, o una opinión en Facebook, por ejemplo, o la hablo con otra persona, lo bueno es que el otro me escuche y me responda y yo le pueda responder. Porque cuando no existe ese diálogo, que a veces no se agota, parece ser que se está diciendo algo que no es. Yo, por ejemplo, si salgo a defender a la derecha el conservadurismo, el catolicismo, lo que sea, no es que esté de acuerdo con el catolicismo, la derecha o el conservadurismo. Si yo salgo a criticar a la izquierda, no es que toda la izquierda esté equivocada y que todo el marxismo y el feminismo y el progresismo estén equivocados. No es así. No es así. Yo me posiciono en un punto, casi en forma manipuladora, porque de última estoy diciendo algo para que alguien me dé un like o le guste lo que estoy diciendo o me dé un acuerdo a lo que estoy diciendo, pero tenés que saber que yo no pienso como vos. No, yo no soy un derechista, un conservador, un ideologizado, un católico. No, no. Me defino como místico porque justamente creo que la mística es un tratar de seguir esa realidad que siempre se escapa constantemente. Por eso me identifico con el Zen, con el Tao, con Krishnamurti, con la Vedanta Advaita, con el sufismo. Bueno, hasta acá llego. Espero que le sirva a alguien. Un gran abrazo. Y bueno, nada, eso es todo por hoy.